Arrancamos. Buenos días a todas y a todos ustedes en este segundo día de trabajo del quinto seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores. Nos da mucho gusto recibirles este día, esperemos que hayan descansado, que iniciemos una jornada de trabajo muy intensa en las mejores condiciones. Y bueno, hoy tenemos una conferencia magistral, empezamos el día con una conferencia magistral muy prometedora, muy interesante, como siempre sucede cuando Adriana Costa está en el programa. Le quiero agradecer mucho a Adriana que nos acompañe el día de hoy. Nos encontramos con varias sorpresas de que eres de por acá y ha sido muy ameno el encuentro por acá. Entonces, creo que están dadas las condiciones para tener una excelente conferencia magistral. Les quiero recordar, porque Adrián es muy conocido por mucha gente y por nosotros también, que es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Investigación por Flaxo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, adscrito al Instituto de Investigación en Políticas Públicas, autor y coautor de muchos libros muy influyentes y muy importantes, Estado, Política y Universidades en un periodo de transición, Fondo de Cultura Económica, Poder, Gobernabilidad y Cambio Institucional en las Universidades Públicas en México, por la Universidad de Guadalajara, coordinador junto con Jordi Planas, también un amigo muy querido de este espacio de trabajo, del libro Arquitectura del Poliedro, Itinerarios Universitarios, Equidad y Movilidad Ocupacional en México, editado por el CUSEA en 2014, y coordinador recientemente del proyecto Jalisco a Futuro 2012-2032, Construyendo el Porvenir, publicado por la UDG en 8 volúmenes. Adrián es miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos, así como del Comité de Publicaciones de la NUYES, y recientemente realizó una estancia sabática de investigación en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante su estancia desarrolló el proyecto El Poder, la Universidad en América Latina, Historia, Sociología y Política, que próximamente será publicado en forma de libro. Adrián, a quien no nos cansaremos de agradecerle su generosidad, nos acompaña impartiendo una conferencia que se ha intitulado Estudiar el posgrado universitario, una perspectiva desde los itinerarios vitales. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Adrián, agradeciéndole nuevamente su presencia en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo encantado de estar por acá nuevamente. Nunca he dejado de venir a Juárez, siempre, muy frecuentemente, tengo familia y todo eso. Y me encanta venir acá a la ciudad, y bueno, y particularmente ahora invitado para esta ocasión por los organizadores del evento, por la presentación generosa de Jorge, para conversar con ustedes sobre algunos puntos que me parecen importantes o relevantes en la perspectiva del seminario, ¿no? de estudio de seguimientos, de sistemas de información, de egresados, estudiantes. Y me parece que es una perspectiva que podría ir ampliando la complejidad de los desafíos que este seminario y el tema general sobre estudiantes y egresados tiene para, no solamente para quienes administran las instituciones de educación superior o para los que diseñan políticas públicas o institucionales sobre educación superior, sino también, y ahí me sumo yo, para los que queremos conocer más a profundidad qué es lo que está ocurriendo con los estudiantes y egresados universitarios, particularmente en el nivel del posgrado, ¿no? Para esto, bueno, lo que voy a presentar son parte de avances, todavía algunas hipótesis en proceso todavía de construcción, de discusión, que no son exactamente ni exclusivamente mías, en realidad son ideas, hipótesis, una perspectiva teórica que he venido trabajando conjuntamente con un grupo de colegas muy entusiastas y brillantes sobre este tema, entre ellos Jordi Planas, colega y amigo catalán, que ha, digamos, encabezado buena parte de estos esfuerzos desde hace varios años y hemos elaborado junto a algunas
cosas. Está también Isabel Enciso, que está por acá, está Ducanch Medor, está Nayeli Quevedo, y otro grupo nutrido de estudiantes de maestría y doctorado que tenemos en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, que han participado, se han incorporado desarrollando tesis de maestría y doctorado sobre el tema que voy a presentar, ¿no? Entonces es un producto colectivo, aunque asumo totalmente la responsabilidad de mis opiniones y mis supuestos que yo voy a decir, ¿no? Acá en esta mesa. Bueno, empiezo, digamos, por lo básico, desde dónde ver el tema y por qué ver el tema de los posgrados. En buena medida, creo que en México, y este seminario me parece que es una evidencia empírica constatable de la expansión del interés sobre los estudios de seguimiento de egresados y estudiantes en el sistema universitario mexicano. Es una muestra más de que el tema ha alcanzado una legitimidad importante, no solo en términos institucionales, no solo en términos de gestión de las instituciones de educación superior, sino que también ya ha alcanzado desde hace varios años la legitimidad en el campo estrictamente académico. Es decir, estamos pasando, tengo la impresión, de una fase inicial de expansión del campo de estudio de seguimiento de egresados, estudiantes y egresados, desde las necesidades de información básica o construir los pisos elementales de información para saber quiénes son, por qué están ahí los estudiantes y a dónde van, cómo se incorporan, cómo se insertan laboralmente, hacia una segunda fase que se ha iniciado también desde hace algunos años, que intenta, digamos, transformar la información o los sistemas de información de seguimiento hacia la producción de conocimiento. El supuesto es muy obvio, información no es conocimiento. Es decir, la información nos proporciona datos para tomar algunas decisiones fundamentalmente orientadas o vinculadas a la gestión y administración de las instituciones de educación superior. A veces para tener reportes que nos piden nuestros proveedores de recursos, léase CONACYT o los programas de acreditación de la calidad, o léase señalizaciones de mercado que tienen o que plantean los empleadores, sean públicos o privados. O sea, me parece que esa es una parte importante. Pero también esto nos ha llevado a la necesidad o a identificar la necesidad de que estos sistemas de información sean útiles para producir conocimiento, para producir exploraciones más a profundidad de lo que está ocurriendo en el campo de la educación superior. Un segundo elemento que yo añadiría a esta justificación del tema es que en buena medida la primera o segunda o tercera generación de estudios de seguimiento de egresados se han concentrado fundamentalmente en las licenciaturas, en el pregrado. Esto de manera natural, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad era un sistema sobre el que teníamos muy poca, no solamente conocimiento, información básica, y esto ha generado no solamente sistemas de información, sino las primeras aproximaciones más académicas de un mayor nivel intelectual y mayor exigencia intelectual para tratar de avanzar en el conocimiento de los procesos que están ocurriendo en el nivel del pregrado. Y esto ha, digamos, hecho que el posgrado apenas emerja como un objeto de estudio diferenciado en el campo de la educación superior, ¿no? Hay varias razones que explicar eso, pero el hecho es que realmente el posgrado es el nivel de la educación superior o la modalidad de educación superior que ha sido menos explorada por los estudiosos, ¿no?, de la educación superior en México. Y creo que vale la pena por este simple hecho, porque tenemos muy poco conocimiento, hay esfuerzos importantes, sin duda, tenemos muchos estudios de caso cuando uno rastrea en México lo que hacen las universidades, los tesistas sobre el estudio del posgrado, tenemos algunos casos que se focalizan en instituciones, en disciplinas, en programas específicas, pero en realidad tenemos un campo significativamente vacío de conocimiento sobre esto, ¿no?, que creo, me parece ya necesita ser explorado con mayor
sistematicidad y, por supuesto, con mayor profundidad. ¿Desde dónde se puede ver esto? Bueno, como en todos los objetos de las ciencias sociales, uno puede tener varias perspectivas. Uno puede ver, yo siempre le digo a mis alumnos que en las ciencias sociales uno escoge objetos de investigación que son como casas con muchas puertas y muchas ventanas, y uno tiene que elegir desde cuál puerta o desde cuál ventana quieran analizar cómo está organizada la casa, ¿no? Y entonces, hasta ahí queda la metáfora, digamos, pero esto aplica para el caso del posgrado. El posgrado me parece que es un objeto de estudio en sí mismo de las ciencias sociales, que supone elegir alguna perspectiva analítica. Hay varias, ¿no? Si están orientadas más hacia la gestión, hacia la administración, eso es válido, pero uno lo puede ver desde otras perspectivas, ¿no? Más antropológica, más de administración pública, más de governance, de gobernanza institucional, o uno lo puede ver desde las perspectivas de la sociología, particularmente una de las que yo y hemos estado explorando, el grupo al que me refiero, es desde la perspectiva de los itinerarios vitales. Es una perspectiva emergente, es una perspectiva relativamente novedosa en México, pero que tiene, digamos, una literatura importante, una serie de autores importantes, pero que tiene como base, como supuesto de base de esa perspectiva, que la construcción de una sociología de los itinerarios vitales de los estudiantes universitarios supone considerar la complejidad de los itinerarios vitales como parte de las trayectorias de estudiantes y las formas de inserción de los egresados del posgrado en los mercados profesionales, científicos que corresponden. Es decir, el supuesto de base de esta perspectiva es que necesitamos considerar las distintas dimensiones que componen los itinerarios de los individuos en contextos sociales e institucionales específicos, en áreas y disciplinas concretas de estudios de carácter comparativo, para que nos permitan conocer, no solamente tener información, sino conocer de qué manera, por ejemplo, influye el origen social en el acceso al posgrado, de qué manera influyen los factores institucionales en los comportamientos de los individuos que transitan y egresan del posgrado, y de qué manera influyen o se configuran las decisiones y las estrategias, los deseos, las creencias de quienes están estudiando posgrados en México o en otros lados, ¿no? Es decir, los factores individuales, los factores institucionales y los factores sociales forman, digamos, las tres dimensiones de los itinerarios vitales complejos que están en la base de esta perspectiva teórica, ¿no? Por supuesto, es una perspectiva discutible, es una perspectiva que se ha legitimado en buena parte de los estudios de la sociología de la educación, pero que tiene puntos débiles que es necesario precisar con más información, y uno de los puntos débiles es que no tenemos sistemas de información que proporcionen datos para poder, digamos, construir variables complejas en torno a las tres dimensiones que componen los itinerarios. Los sistemas de información, por su propia naturaleza, cuando están orientados a la gestión y a la administración, suponen variables simples, porque lo que se busca son indicadores de variables simples para producir información, para tomar decisiones, y eso está muy bien. Pero la perspectiva de itinerarios complejos supone la construcción de variables complejas, que suponen la composición de distintos tipos de indicadores, de distintos tipos de variables, para poder tener una base empírica que nos permita adentrarnos en el estudio de los itinerarios de una gran diversidad de estudiantes que transitan en una gran diversidad de programas y ocurren en una gran diversidad de instituciones, ¿no? Entonces, esto me parece es uno de los déficits de los itinerarios vitales complejos. Necesitamos construir sistemas de información que permitan arrojar datos para esto, ¿no? Creo que desde esta perspectiva, el futuro de los sistemas de información y de los sistemas de producción de conocimiento en torno a estudiantes y egresados tiene ahí un punto de confluencia que tendremos que construir conjuntamente quienes están tanto en los sistemas de información como los que estamos desde la academia tratando de integrar variables complejas para el estudio.
Bueno, en base a esto, esta parte me voy a concentrar en los próximos minutos en conversar con ustedes en torno a un texto que preparé, que no leeré completamente, pero me ayudará a darle, espero, cierta coherencia a lo que voy a trabajar con ustedes en los próximos minutos. La veloz expansión y relativa diferenciación y diversificación de los estudios de posgrado en México es una de las novedades de la educación superior mexicana, y yo diría que mundial, en pleno siglo XXI. La masificación de la educación superior, me refiero específicamente al pregrado, aunque tardía y aún insuficiente, explica en parte el incremento de la demanda por estudios del posgrado en México. El aumento de la oferta de profesionistas y científicos posgraduados es el otro gran fenómeno en el campo laboral de las profesiones. Nunca como hoy se había observado un incremento en el número de posgraduados que laboran o intentan laborar en empresas, instituciones públicas, escuelas y universidades, públicas y privadas. ¿Quiénes son los estudiantes del posgrado? ¿Por qué están ahí? ¿Cuáles son sus expectativas y aspiraciones? ¿Qué papel juegan las políticas públicas y las instituciones que estimulan deliberadamente el crecimiento del posgrado? ¿Qué tipo de empleadores son los que contratan, si es que lo hacen, a los egresados? ¿Qué peso tiene la disciplina, el área del conocimiento, la modalidad de los posgrados, es decir, la especialización, la maestría, el postdoctorado y ahora el postdoctorado, en la configuración de las trayectorias de estudiantes y egresados de sus programas? ¿Cómo influye el origen social de los estudiantes en el acceso, tránsito y egreso de los posgrados? Los hechos y las preguntas son abrumadoras en el caso del posgrado, pero no tenemos ni información ni conocimiento suficiente para ofrecer respuestas contundentes a las preguntas. Tenemos una serie de sospechas y de hipótesis más o menos elaboradas que nos ayudan a, digamos, impulsar proyectos y estudios o programas de estudios que nos den más información y más conocimiento sobre esto. Los sistemas de información universitarios sobre estudiantes y egresados requieren de contemplar variables complejas que permitan una doble tarea. De un lado, apoyar la gestión y administración de la vida académica e institucional universitaria. Del otro, que produzcan información que permita a su vez construir conocimiento a profundidad, comparativo, cuantitativo y cualitativo sobre las trayectorias de estudiantes, egresados y empleadores, tanto a nivel del pregrado, pero particularmente del posgrado. Por supuesto, se trata del diseño e implementación de sistemas públicos de información orientados por la valoración o búsqueda de las mejores políticas y esquemas de gobernanza institucional, no solo de administración y gestión institucional, sino de gobernanza de las instituciones. Esto me parece el desafío fundamental, analítico, técnico y metodológico del diseño y operación de los sistemas contemporáneos y futuros de información y de producción de conocimiento sobre el tema. Los estudiantes del posgrado en México. El estudio de las trayectorias estudiantiles en nuestro país se ha concentrado en el nivel del pregrado. La acelerada expansión, diversificación y diferenciación de la matrícula de licenciatura ha sido el mecanismo de disparo de los estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos y aún etnográficos sobre la juventud universitaria mexicana contemporánea, o mejor dicho, sobre las juventudes universitarias que coexisten en las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Hoy, luego de casi 2 décadas de estudios sobre estudiantes universitarios, sabemos algunas cosas que antes no. En un recuento breve de esos saberes tendríamos los siguientes. Primero, la institución determina el perfil de los estudiantes. El tipo de institución, pública o privada, federal o estatal, su antigüedad y ubicación territorial, su prestigio académico, sus formas de organización, incluyen de manera importante en el tipo de estudiantes que accesan, transitan y egresan de sus programas universitarios. Segundo, el perfil de las culturas de las distintas disciplinas científicas y áreas del conocimiento influye sobre las características de los perfiles de acceso,
tránsito y egreso de los estudiantes universitarios. ¿A qué me refiero con cultura? Que siempre es un concepto, digamos, que es cajón desastre, ¿no? Uno le puede cargar cualquier cantidad de cosas al concepto de cultura de las profesiones o de las disciplinas. Significa básicamente 4 cosas. ¿Qué valores tiene esa disciplina? ¿Cuáles son sus símbolos más importantes? ¿Cuáles son sus significaciones más importantes? Y sobre todo, ¿qué tipo de prácticas habitan las disciplinas y los campos específicos del conocimiento? Ya lo sabemos, los estudios de estudiantes y de egresados no lo sabemos, hay enormes diferencias en las áreas y en las disciplinas de los egresados, de los estudiantes, que imprimen un perfil específico a la manera en que los estudiantes acceden, transitan y egresan. Ya sabemos que los médicos se comportan de manera distinta a los contadores, que los ingenieros no se comportan igual que los abogados, que los de artes escénicas son completamente distintos a los psicólogos, o que los que trabajan estudios de ciencias biológicas no necesariamente repiten los mismos esquemas, las mismas culturas que tienen los administradores. Es decir, la cultura de la profesión, la cultura de la disciplina es fundamental para entender el tipo de estudiantes que están transitando por y egresando a las aulas universitarias. Tercero, variables como el sexo, la edad, el estrato y origen social de los estudiantes influyen de manera significativa en la conformación de los distintos conglomerados o tipos de estudiantes universitarios. Y cuarto, existen diversos tipos de estudiantes entre las diferentes instituciones y al interior de cada institución y dentro de las disciplinas y programas de estudios. Digamos, estos 4 elementos que sabemos, es decir, todos los estudios que hay sobre estudiantes y egresados, nos proporcionan tesis sobre la enorme diversidad y complejidad de los comportamientos de los individuos que están, digamos, poblando las universidades, tanto en el nivel del pregrado como en el posgrado. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, de estos saberes, la expansión del posgrado desde los primeros años del siglo XXI se ha convertido en un espacio social e institucional que apenas se piensa a considerar como un objeto de estudio con peso significativo en las ciencias sociales. Por ejemplo, hacia el año 2000, en México, el total de los estudiantes de posgrado en México no llegaba a los 100,000. ¿No? Hoy, digamos, hasta 2017, tenemos ya más de 300,000 estudiantes en posgrado que están distribuidos en más 7,527 programas de especialización, maestría o doctorado. O sea, estos datos simplemente cuantitativos nos indican que la tendencia hacia la expansión del posgrado es uno de los rasgos característicos de la agenda contemporánea de la educación superior en nuestro país y en buena parte del mundo. En lo que va del siglo XXI, el crecimiento de la oferta de programas de posgrado está asociado a un incremento en la demanda de jóvenes que buscan continuar sus estudios luego de egresar de la licenciatura universitaria, pero también de profesionistas ya no tan jóvenes que buscan reincorporarse tardíamente a una maestría o a un doctorado para mejorar su posición en el campo laboral, para reorientar sus intereses, para ampliar sus capacidades o para satisfacer sus inquietudes profesionales, académicas o intelectuales. Los 4 o 5 años de la formación universitaria tradicional ya no parecen suficientes para la construcción de trayectorias académicas o profesionales que garanticen umbrales mínimos de éxito o de satisfacción laboral a los individuos. Los cambios en las características de los mercados laborales, las tendencias hacia la precarización de los empleos, las nuevas necesidades simbólicas o reales de la sociedad del conocimiento, basadas en la especialización y en la innovación científica o tecnológica, son algunos de los factores que parecen incidir en la rápida expansión de los posgrados en nuestro país. Esta expansión en sí misma es un desafío político y de políticas públicas, organizacional e institucional para la educación superior mexicana.
La diversidad y heterogeneidad tanto de los programas como de los estudiantes que los cursan son parte de las características básicas de la expansión reciente que marcará cualquier tipo de escenario futuro del posgrado nacional. Diversidad en términos de la naturaleza de las disciplinas y áreas del conocimiento de los posgrados, pero también del tipo de estudiantes que ingresan, transitan y egresan de dichos programas. Heterogeneidad en términos de la orientación y estructuración de las ofertas de maestrías y doctorados, las que son profesionalizantes, las que están orientadas hacia la investigación o las mixtas, que son las que comienzan a desarrollarse más, las que son presenciales, las que son virtuales o las que son presenciales o semivirtuales. Las modalidades se hacen más diversas y más complejas. Juegan también de manera importante factores institucionales como las capacidades académicas y de investigación de los establecimientos de la educación superior públicos o privados que ofrecen los posgrados, o también si están inscritos o no en programas públicos de acreditación de la calidad, como es, por supuesto, en México el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. ¿Qué sabemos hoy del posgrado nacional? Hay 4 hallazgos importantes cuando se revisan o se exploran los datos generales al respecto. En primer lugar, que la mayor parte de los programas y de la matrícula se concentran en las modalidades de especialidad, abrumadoramente influidas por las especialidades médicas y, sobre todo, de la maestría, de las maestrías. La matrícula del doctorado ocupa una proporción minoritaria en el conjunto del posgrado. Alrededor del 10% del total de la matrícula solo pertenece a estudios de doctorado. Alrededor del 70% son maestrías y el resto son especialidades. En segundo lugar, que solo una cuarta de lo que sabemos, solo una cuarta parte de los posgrados está reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es decir, solo el 25% del total de los programas pueden considerarse de calidad, con las prevenciones que uno pueda tener al concepto de calidad que utilice CONACYT o cualquier otro. Pero el hecho es que los datos nos ofrecen que solo una cuarta parte está inscrito en programas de calidad. En otras palabras, el 75% está fuera de esto, que son programas que no son sometidos a evaluación ni considerados de buena calidad porque no están reconocidos en el Instrumento Federal de Políticas, que es el padrón. En tercer lugar, que la mayor parte de los posgrados son de orientación profesionalizante, no de investigación. Y finalmente, que la mayor parte de los programas y matrículas del posgrado nacional se concentran en las áreas de las ciencias sociales y económicas, el 41%, de humanidades y ciencias de la conducta, el 38%, seguida de lejos por las de las ciencias de la ingeniería, solo el 9%, ciencias de la salud, 6%, física, matemáticas y ciencias de la tierra, 3%, biotecnología y ciencias agropecuarias, 2%, y biología y química con el 1% de los programas. Estos datos revelan en principio la enorme complejidad de los comportamientos académicos, institucionales y estudiantiles del posgrado nacional, donde coexisten programas de formación de tiempo completo con programas de fines de semana, programas presenciales, virtuales o mixtos, basados fuertemente en la investigación o centrados predominantemente en la habilitación profesional, ofrecidos por instituciones públicas o privadas con fuerte tradición y prestigio en las áreas de formación ligadas al posgrado, o en el otro extremo, docenas o cientos de establecimientos de dudosa calidad que han encontrado en el posgrado nuevos nichos de mercado. Hay también, como ha ocurrido desde hace años en el nivel de licenciatura, la proliferación de establecimientos que ofrecen estudios de maestría y doctorado en condiciones de rapidez y bajo costo, que utilizan como incentivo a la demanda el reconocimiento de las trayectorias profesionales de los solicitantes para habilitarlos en el corto plazo con títulos que los acrediten como nuevos especialistas, maestros o incluso doctores en el mercado académico y profesional. Son ofertas que no solamente están instaladas físicamente en México, provienen desde hace años de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Esos son esquemas típicamente de mercado para, digamos, llegar a un nicho de mercado que se advierte en expansión veloz, ¿no?, de demanda por estudios o reconocimientos de estudios de posgrado.
Esta aproximación al análisis del posgrado requiere, sin embargo, de mejores instrumentos para determinar con mayor precisión el tipo de desafíos que requiere una política nacional pública de fortalecimiento, reorientación o innovación sobre el posgrado nacional. Necesitamos saber más sobre los orígenes sociales, las motivaciones, las creencias, los perfiles y las expectativas de los estudiantes de este nivel educativo en las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. Pero también requerimos mayor conocimiento sobre las trayectorias de ingreso, de tránsito y egreso de los diversos tipos de estudiantes de posgrado en el mundo laboral, profesional y académico, los factores institucionales que influyen en las decisiones de los individuos para ingresar a alguna modalidad del posgrado, o las contribuciones que los programas y sus egresados tienen en el desarrollo profesional, tecnológico o científico regional, local, regional o nacional. En fin, requerimos de una visión más clara sobre lo que ocurre en el posgrado nacional para estar en condiciones de construir mejores escenarios presentes y futuros para una expansión regulada, deliberada y estratégica del tipo de posgrado que más conviene al país. ¿Qué hemos hecho el grupo de investigación que estamos trabajando a partir de estas consideraciones? La experiencia del proyecto ITUNECMO, así son las siglas de Itinerarios Universitarios, Equidad y Movilidad Ocupacional de los Posgrados, la que hemos hecho en la Universidad de Guadalajara, es un esfuerzo orientado por una extraña obsesión, la de construir un sistema de información institucional que permita cubrir dos tipos de necesidades que me refería al principio. De un lado, las que tienen que ver con la gestión y administración de los recursos y políticas de apoyo en el posgrado y en el posgrado. Del otro, que sea información que permita desarrollar estudios a profundidad sobre los comportamientos de estudiantes, egresados y empleadores de este nivel educativo. En otras palabras, es un proyecto que implica que necesitamos información y conocimiento sobre posgrados, que información no es conocimiento, que no solamente necesitamos más y mejor información sobre las decisiones rutinarias de la gestión escolar o de la administración institucional, es decir, informes sobre eficiencia terminal, deserción y abandono, calificaciones de los estudiantes para sostener o no becas, informes de rectores o reportes para cubrir demandas de organismos como el CONACYT o los CIES. Necesitamos también conocer con mayor precisión y profundidad las rutas y trayectorias de los estudiantes, el peso de su origen social, los factores institucionales que inciden en su desempeño académico, las formas de inserción laboral de los egresados o el análisis de los distintos tipos de empleadores que contratan a los egresados del posgrado. El proyecto parte de un enfoque sociológico que consideramos pertinente y conceptualmente potente, que es el de itinerarios vitales. ¿Cuáles son las principales características de este enfoque? El enfoque de itinerarios vitales afirma que las trayectorias de acceso, tránsito y egreso pueden explicarse o reconstruirse como una serie de transiciones individuales entre la escuela, la sociedad, la familia y el trabajo. Es decir, no hay una sola transición, en realidad hay varias transiciones a lo largo de los itinerarios. Estas transiciones configuran diversas combinaciones en las condiciones sociales e institucionales que inducen a los individuos a tomar decisiones y construir estrategias para adaptarse a distintos contextos escolares, laborales, sociales y familiares. Todos los itinerarios vitales son multidimensionales y requieren de considerar variables complejas de carácter contextual, escolar, social e individual. Segundo, educación es más que escolaridad. Entendemos por educación el resultado final de un proceso de adquisición de competencias que se realiza a lo largo y ancho de la vida de las personas, independientemente del medio y momento en que las haya adquirido, es decir, mediante la escolarización, el trabajo, la capacitación y otras experiencias vitales no laborales. La escuela y el trabajo son dos espacios educativos fundamentales en las trayectorias de los individuos y eso aplica especialmente en el nivel del posgrado, es decir, quienes llegan al posgrado no son individuos que tienen una escolaridad de licenciatura básica, son también individuos que tienen una educación laboral muy importante, que no es considerada y es distinta a la de los estudiantes de licenciatura. Los que llegan a las maestrías y los doctorados tienen educación en sentido amplio, es decir, educación obtenida en la escuela y educación obtenida en el trabajo. Y esto los hace individuos, un segmento particularmente interesante del Sistema Nacional de Educación Superior.
La educación se adquiere, tercero, la educación se adquiere mediante itinerarios educativos complejos, de los que la escolaridad es un componente importante, pero no el único. Este tipo de itinerarios se estructuran sin una secuencia prefijada de las diferentes experiencias educativas. En el caso del posgrado, durante los últimos años se han incorporado aceleradamente poblaciones crecientemente diversas en edad, experiencia laboral y académica previa, creencias, deseos y expectativas personales, condiciones en que desarrollan sus estudios de maestría o doctorado, sus formas de inserción laboral en los mercados educativos, académicos o profesionales. Quinto, la educación es un proceso a lo largo de la vida y los momentos de las diferentes experiencias educativas se irán ubicando de manera diversa en las trayectorias vitales de las personas como resultado de sus estrategias y sus oportunidades. Los ritmos, modalidades, velocidad y complejidad de las trayectorias dependerán de las circunstancias individuales, sociales e institucionales que gobiernan los contextos vitales de los estudiantes. Sexto, los itinerarios educativos complejos implican también cambios en los momentos de la vida de las personas en que éstas acceden a la escolaridad, intercalando y o simultáneamente escolarizándose con otras modalidades de educación como la experiencia laboral. Las combinaciones entre escolarización, educación y trabajo en el posgrado son múltiples y cambiantes. Constatamos que estos itinerarios, a pesar de su diversidad, tienen una condicionante. Están fuertemente influidos por la cantidad y calidad de la escolaridad inicial. A la educación a lo largo de la vida acceden con mayor probabilidad aquellos que parten de una mayor y mejor escolaridad inicial. De ahí la importancia de la escolaridad obligatoria básica, los 12 años de escolaridad que están planteados en la Constitución Federal desde hace varios años, y de las tasas de cobertura y acceso a la educación superior, o sea, la licenciatura. Esta afirmación es, creo, particularmente lo hacemos mucho en el caso del posgrado, porque cuando estamos viendo los primeros datos del origen social de la escolaridad de los padres, de quienes acceden al posgrado, a los diferentes programas de posgrado, lo que estamos viendo es que están llegando, como ocurre en otras partes en muchas áreas de la licenciatura, están llegando al posgrado aquellos estudiantes cuyos padres, padre o madre, son o tienen o poseen estudios de licenciatura, truncos o terminados. En otras palabras, los estudiantes de posgrados, es una afirmación contundente, que en realidad es una hipótesis todavía, son hijos de universitarios, no son hijos de no universitarios. Esa es como la afirmación. Por eso la importancia de la escolaridad básica inicial, es decir, no asegurar el acceso, ¿no?, y la permanencia de grandes poblaciones desde la primaria y la secundaria hasta la licenciatura va a determinar las posibilidades de acceso al posgrado, ¿no? La escolaridad de los padres es muy importante, ¿no? Otra afirmación, otro elemento del proyecto de posgrados es que tenemos, digamos, un giro, digamos, de los enfoques del adecuacionismo, como lo ha llamado Jordi Planas, a las teorías del encaje, del encuadre, el embeddedness se llama, ¿no?, en inglés. Congruentemente con esta lógica de los procesos educativos y con los cambios en la demanda del trabajo, el encaje o incruste, el embeddedness, que se le llama, es intraducible en realidad, ¿no?, pero Jordi dice que es encaje, yo digo que es una incrustación de cómo se meten los estudiantes al mercado laboral. El encaje o incruste entre personas educadas y trabajos ocupados se establece en las competencias detectadas por las personas, adquiridas por varias vías diversas a través de sus itinerarios educativos complejos, y las competencias requeridas por una determinada ocupación o trabajo en un momento dado. Es decir, lo que estamos viendo en el caso del posgrado es que la incrustación no es una relación de adecuación lógica entre las capacidades de los individuos y los puestos laborales, sino que hay una relación mucho más compleja entre las habilidades escolarizadas o educativas y la experiencia laboral que tienen los individuos con puestos de trabajo que son mucho más flexibles y cambiantes que lo que ocurren en las licenciaturas. Es decir, esto nos ayuda a entender de mejor manera
creemos, cómo ocurren los procesos de transición del posgrado a la inserción laboral. Y aquí inmediatamente hay que hacer varias notas de pie de página, pero yo hago una solamente. Muchos de los individuos que están en los posgrados, según los datos que hemos visto, particularmente los que están concentrados en las áreas de ciencias sociales o ciencias económicas o administrativas, son individuos que ya tienen una experiencia laboral previa y donde los posgrados que están cursando los mejoran relativamente en posiciones laborales que ya tenían. Es decir, no están saliendo a buscar empleos como le hacen muchos de los egresados de licenciatura, que también muchos de ellos trabajan en el caso de las públicas, sino que en realidad lo que hacen los posgrados es mejorar sus posiciones relativas en individuos que ya tienen una experiencia y puestos laborales previos. Nos referimos particularmente por el caso, por ejemplo, a aquellos individuos, hombres, mujeres, que están haciendo programas de maestría y doctorado en el campo, por ejemplo, de la educación. Muchos de ellos son profesores en activo, que por, digamos, determinaciones de política pública o institucional requieren obtener maestría o doctorado para mejorar, digamos, lo que le denominan, es terrible me parece la palabra, la habilitación profesional para desempeñar sus tareas docentes o para desarrollar investigación. Es decir, son individuos que ya trabajan en la educación y que obtener una maestría o un doctorado les mejora su posición relativa. Además sirven para proseguir indicadores, ¿no?, a las universidades públicas, para mejorar la evaluación de los programas de calidad de los CIES o de los COPAES, porque van a tener programas donde sus profesorados están más habilitados profesionalmente. Es decir, no están saliendo a buscar cómo insertarse laboralmente. En realidad son individuos que ya trabajan. Y eso son derivaciones de factores institucionales combinados con factores individuales, ¿no? Es decir, está el incentivo, los becan por 1, 2, 3, 4 años, sus instituciones obtienen becas de CONACYT o de PRODEP o de PROMEP para dedicarse exclusivamente a 2, 3, 4 años para luego reincorporarse a los programas docentes o de investigación de sus propias instituciones, en el caso de las universidades públicas. En otros casos, esos que están estudiando ahí, que ya tienen posiciones relativas en los mercados laborales, sobre todo educativos, son los que están siendo los nuevos profes en los miles de establecimientos privados que ofrecen educación superior privada, que requieren profesores, profesoras, que no solamente que tengan licenciatura, sino que tengan maestría y doctorado para poder mejorar el prestigio de sus ofertas educativas. Es decir, hay una lógica ahí, ¿sí?, que implica que los individuos no están buscando chamba. En realidad, los mercados educativos están señalizando para poder incorporarlos a trabajos que ya tenían o para incrementar eso. Si no viera uno eso, no entendería, digamos, que es solo las ganas de estudiar el posgrado lo que explica la expansión, sino que hay factores institucionales, sociales, económicos incluso, que explican los incentivos, dirían los teóricos del rational choice, los incentivos, los estímulos para que los individuos obtengan posgrados. Hay un componente personal, individual, voluntario, de interés intelectual genuino en la obtención de maestrías y doctorados, sin duda. Pero muchas veces ese interés genuino, individual, intelectual, académico, se combina con otros factores para poder tomar decisiones que permitan esto, ¿no? Otro elemento que estamos trabajando es que los posgrados mejoran el incruste o el encaje entre oferta y demanda dependiendo en buena parte de 4 factores específicos. En primer lugar, y de manera casi excluyente, de la cantidad y calidad de la escolaridad inicial y anterior de las personas. Segundo, de la capacidad de las distintas instituciones que generan las oportunidades de educación que componen los itinerarios educativos complejos para hacerlas compatibles y reconocerse entre ellas. Tercero, de la capacidad de las personas para construir estrategias que aprovechen las oportunidades disponibles para construir sus itinerarios educativos complejos, lo que tiene que ver con esto de el desarrollo como libertad de autores como Amartya Sen, ¿no?, que los individuos entre más capacidades tienen,
tienen mejor o buscan mejores oportunidades laborales. Y cuarto, de la capacidad de los empleadores para leer las competencias de las personas adquiridas a través de los itinerarios educativos complejos. Bueno, estos elementos son los que estamos discutiendo en el proyecto. Ver cómo podemos construir variables complejas que nos permitan ofrecer algunas respuestas con muchos estudios de caso, con sistemas de información adecuados para esto y que permitan comparar, coordinar estudios sobre el texto. ¿Qué conclusiones se pueden tener? Siempre, digamos, son provisionales, están sujetas a discusión, todo. Siempre hay que curarse en salud cuando uno dice conclusiones. Es un corte de caja y vamos a ver estas cosas, ¿no? Yo diría que hay 5. El estudio, según lo que vimos, lo que hemos revisado, el estudio de los egresados y estudiantes del posgrado en México es aún incipiente. No obstante, que es el nivel que presenta las mayores tasas de crecimiento, expansión y diversificación, no sabemos quiénes son sus estudiantes y sus egresados, quiénes son los profesores, cómo y por qué ingresan al posgrado, qué hacen antes, durante o después de sus estudios, cómo se insertan laboralmente en las empresas o en las instituciones educativas. O sea, tenemos, y creo que los académicos tenemos que reconocerlo, tenemos una ignorancia oceánica sobre el tema. Es decir, tenemos algunas aproximaciones interesantes, importantes, pero no disponemos de sistemas de información que permitan asociar sistemas de producción de conocimiento sobre el tema. Segundo, es preciso diferenciar, y eso es otra de las cosas que hemos llegado a concluir, diferenciar y asumir desde el principio la diversidad de los estudios del posgrado en términos de especialidades, en términos de maestrías, en términos de doctorados, en términos de disciplinas, en términos de áreas a las que pertenecen y en términos de los tipos de instituciones que ofertan los programas. Es decir, intelectualmente tenemos que reconocer la diversificación salvaje que hay de nuestro objeto de estudio. Es difícil trabajar con prejuicios y estereotipos sobre el posgrado. Siempre tenemos que diferenciar. No es lo mismo las áreas de las ciencias exactas que la de las ciencias sociales. Son animales diferentes, que se comportan de manera distinta, aunque compartan algunos rasgos básicos, ¿no? Tenemos que reconocer esa complejidad y diversidad. Las culturas disciplinarias, científicas, profesionales e institucionales juegan un papel importante en la configuración de las estrategias de estudiantes y egresados del posgrado. Tercero, la perspectiva teórica de los itinerarios vitales es una herramienta que permite explorar analíticamente bases de datos institucionales para reconstruir trayectorias de acceso, tránsito y egreso de estudiantes de posgrado. También, eso es una cosa que es más débil, pero creo que lo pueden dar algunos sistemas de información institucionales, pueden auxiliar a incorporar información sobre empleadores de los egresados del posgrado. Es decir, no podemos solamente, sí podemos, pero intelectualmente no deberíamos estar solamente concentrados en el segmento de estudiantes y egresados. Tenemos que conocer, digamos, el módulo de los empleadores. Y hacerlo de manera distinta a como se hacen los estudios estándar de empleadores, que son encuestas de opinión de empleadores sobre qué es lo que quieren y qué esperan de las universidades, que nosotros hemos visto que no sirven casi absolutamente para nada, más que para dar reportes cuantitativos sobre lo que hacen las universidades y para legitimar un conjunto de decisiones. Exagero y provoco intelectualmente, ¿no? Sirven para algunas cosas, pero en términos de conocimiento no sirven para nada. ¿Qué es lo que sí sirve? Saber dónde están los posgraduados y focalizar la atención en conjuntos de empleadores específicos. Jordi Planas ha dicho, por ejemplo, que en el caso europeo está probado que en buena medida los empleadores de posgraduados son empleadores que ya tienen un posgrado, que saben a quién están contratando, que son capaces de diferenciar a un licenciado de un maestro o de un doctor. Es claro en el caso de los doctores, digamos, normalmente se están yendo a la educación o la investigación. Ese es su campo natural, ¿no? Un doctor que está orientado fundamentalmente a la investigación tiene su nicho en centros de investigación, en programas de investigación o instituciones de educación superior para dar clases en pregrado o posgrado.
¿no? Pero en maestría tenemos una mayor diversidad, no todos están en educación y no todos están haciendo investigación. Entonces necesitamos ver qué tipo de empleadores hay ahí. Es decir, y normalmente estamos sobre la hipótesis de que los empleadores de estudiantes de posgrado son empleadores que ya tienen posgrados. Si esto es correcto, había que ver el peso que tiene esto en las distintas áreas, en las distintas disciplinas, para ver, digamos, la fuerza, la relación que hay, la intensidad que hay en la relación entre el nivel escolar de los empleadores con el nivel de escolaridad de los egresados del posgrado, ¿no? Digamos, había que hacer una especie de G cuadrada para ver si es intensa o no la relación entre empleadores y egresados de posgrado, ¿no? Las relaciones entre individuos, contextos e instituciones forman parte de un ejercicio, nosotros creemos que intelectualmente interesante y atrevido, de sociología de itinerarios educativos complejos. Es preciso avanzar en el diseño de sistemas informáticos de seguimiento de estudiantes y egresados de los posgrados hacia el diseño de sistemas de producción de conocimiento sobre estas poblaciones. Cuarto, desde una perspectiva de política pública, la información y conocimiento de los posgrados permitiría focalizar esfuerzos gubernamentales en torno a la construcción de mejores esquemas de gobernanza institucional, a partir de la identificación de los factores críticos institucionales positivos y negativos que influyen sobre el desempeño y trayectorias de los estudiantes y egresados de nivel. Y quinto y último, y con esto termino, esta perspectiva, con estas 4 consideraciones finales previas, nos han, digamos, empujado intelectual y académicamente, analíticamente, a reducir, digamos, el propósito de construir una sociología de los itinerarios educativos complejos en torno a una cuestión que todavía estamos discutiendo. El propósito de un sistema de producción de conocimiento desde esta perspectiva sociológica tendría que hacernos llegar a la formulación de cuáles son las relaciones causales que existen entre el comportamiento de las instituciones y los individuos en el nivel del posgrado, ¿no? Y los factores que determinan esos comportamientos, ¿sí? Es decir, no agotar la investigación en términos de identificar los problemas que habitan el campo del posgrado, sino tratar de establecer explicaciones sobre los mecanismos causales que explican por qué los individuos están tomando decisiones para estudiar posgrados, por qué las políticas públicas se enfocan en crear conjunto de oportunidades muy diversas, con impactos muy distintos en el término del posgrado, y por qué las instituciones de educación superior, en particularmente las universidades, están tomando decisiones de política institucional para condicionar, para intervenir sobre el comportamiento de los posgrados en las distintas áreas de conocimiento. Es decir, es una conclusión, esta quinta conclusión, muy elsteriana, muy de John Elster, sociólogo, digamos, uno de los padres fundadores de la sociología analítica. Es decir, no basta explicar los fenómenos, no basta comprender los fenómenos, diría Weber. Lo que hay que explicar cuáles son las causas de las cuales se derivan los fenómenos, que es uno de los déficits que a veces tenemos los sociólogos. Podemos identificar problemas, podemos comprender algunos de los fenómenos que vemos como objetos de estudio, pero nos cuesta mucho trabajo a los sociólogos, y sospecho que a la mayoría de la gente de las ciencias sociales, es en identificar cuáles son las características, digamos, de la complejidad causal de los fenómenos. Si esto es correcto, es decir, si podemos identificar la complejidad causal de los comportamientos en el posgrado, creo que estaremos en condiciones no solamente de ofrecer mejores explicaciones sobre lo que está ocurriendo frente a nuestros propios ojos, es decir, en un fenómeno que está creciendo rápidamente, sino que podemos ofrecer, si todo sale bien, alternativas de intervención no solo sobre los problemas del posgrado, sino sobre las causas que, digamos, determinan el comportamiento de los individuos y las instituciones en torno a los posgrados, ¿no? Creo que ese es un desafío intelectual, analítico, académico,
creo interesante, complicado, pero que ayudaría a digamos, tener una mejor base comprensiva, analítica, intelectual sobre el tema del posgrado en México, ¿no? Muchas gracias.